Basado en esto, nuestra próxima cosecha tenemos que tomar decisiones en cuanto a la preparación, en cuanto al control químico para mermar estas presiones y tener una próxima cosecha con menos presión. Cuando hablamos de planificación y toma de decisiones, tenemos que tener en cuenta que cuando pensamos plantar un cultivo de arroz, es importante tener claro con qué material humano contamos en la zona, si tenemos equipos mecanizados para también hacer labores, si tenemos registros de lluvias que nos permitan tomar buenas decisiones para saber cuáles son los momentos ideales de siembra. Cuando hablamos de planificación y toma de decisiones en el cultivo del arroz, basamos todos estos parámetros en la historia del lote. Básicamente en historia de presión de malezas, presión de enfermedades, presión de insectos y al final la productividad que tuvo el cultivo. Un ejemplo claro es la zona en la cual estamos ubicados y cual llevamos promedio de 60 años cultivando arroz, lo que ha hecho que ha incrementado mucho el problema de malezas. Basado en esto, nuestra próxima cosecha tenemos que tomar decisiones en cuanto a la preparación, en cuanto al control químico para mermar estas presiones y tener una próxima cosecha con menos presión. La iniciación y programación para el desarrollo de cultivo de arroz en estas zonas y en estas condiciones, tenemos que arrancar primero por el tema de la planificación. Inicialmente es la escogencia de unos lotes adecuados, unos lotes que tengan las condiciones para un buen desarrollo del cultivo de arroz bajo condiciones de riego, que son las condiciones que se presentan y las cuales manejamos en esta zona. Cuando hablo de recurso humano en la planificación de nuestro cultivo, hago referencia a qué tanta disponibilidad tenemos de personal para realizar mis labores de siembra, de fertilización, de aplicaciones de preventivos para plagas y enfermedades. Muy importante, cada día observamos que el material humano es muy limitado en cada zona. Entonces tenemos que ir haciendo una transición hacia el tema de la mecanización dependiendo de los recursos con los que contemos. ¿Sí? Es muy importante tener claro eso porque hay actividades que no tienen espera y el clima también nos influye demasiado. Cuando nos llueve, se nos retrasan las labores. Tenemos que planificar temas de preparación, de arado, de rastrillo, de siembras mecanizables, de caballoneos, para poder brindarle al suelo una muy buena preparación, para asimismo tener un muy buen control químico para que nuestra próxima cosecha pues tenga unos mejores resultados en el manejo integrado del cultivo. En cuanto a factor climático, buscamos en el cultivo del arroz darle las mejores condiciones para que este cultivo exprese todo su potencial y se refleje en productividad. Siendo así, un cultivo promedio de 120 días, promedio 4 meses, fundamental que en su fase reproductiva, que son los últimos 2 meses, pues coincida con una temporada seca, de pocas lluvias y mucha luminosidad. Esto hace que nuestro arroz tenga un mejor llenado de grano y al final exprese pues una mejor productividad. Esa planificación va muy ligada a factores como son disponibilidad de agua y comportamiento climático en la zona. Entonces, con base en eso arrancamos con definir las 2 épocas de siembra o planificación de las siembras en esta zona y en estos lotes, en los cuales manejamos 2 periodos de cultivo, segundo semestre. Primer semestre bajo condiciones climáticas de agua, lluvia, porque es la temporada de invierno, entonces manejamos todo el cultivo con el agua de lluvia. Y segundo semestre bajo condiciones de riego por abastecimiento de riego de un río cercano acá, que es el que nos suministra toda el agua para poder desarrollar el cultivo.
Los datos climáticos son muy importantes. Es muy relevante. Eso debe ser un hábito que debe tener el productor, de todos los días tomar y ya su registro de lluvias, conseguir su pluviómetro y todos los días a las 7 de la mañana, por ejemplo, de día a día, recoger y escribir qué tanta lluvia nos ha caído y llevar su registro. Hay fincas y zonas en el país y en otras partes del mundo donde las tierras valen por sus registros de lluvia, porque nos indican cuándo puedo plantar y cuándo no puedo plantar.